sí, sin más, activamos el micrófono de Robert y bienvenido, Robert, nuevamente a tu casa, Muy buenas, por Carlos, ¿qué aquí. tal? ¿Cómo estás? Bueno, volvemos otra vez ese mano a mano en la sexta edición, ya haciendo ese buen recorrido de cómo empezamos. Pues así, ya que estamos inicio 2023, perdón, y además hoy que es un día importante, bueno, hoy y ayer con la conjunción Sol-Plutón en Capricornio, que esto se da una vez al año y siempre hay sorpresitas. Esta vez hemos tenido el Foro de Davos como evento nuclear de esa conjunción Sol-Plutón, que es cuando se reúnen los psicópatas a fingir que deciden el futuro de los soberanos como nosotros. Sí, sabes, Robert, recién te comentaba que tenía preparadas algunas cositas para ir compartiendo durante el programa y una va a tener que ver con lo que acabas de decir, con esto que cualquier argentino, haciendo uso de cierto humor de doble sentido, con el forro de Davos y otras cosas, el forro de Davos, el forro de Sánchez y así sucesivamente. Robert, ¿sabes qué me haces? Me generas lo siguiente, una pregunta completamente espontánea. Eh, Hace un par de días que me despierto, más o menos, podríamos dar una imagen molido a palos. ¿Qué por ahí puede pasar? Yo soy sensible a todo lo que se pueda hacer sensible que pueda llegar a generar que uno se despierte mal. Electrosensible, sensible a la geopatía, a todo lo que se te ocurra. ¿Puede haber tenido algo que ver con esta conjunción que acabas de nombrar o más o menos? Es probable, es decir, vamos a ver, Plutón y Sol crean una polaridad entre ellos, es decir, que es como un esquema energético donde se están tirando como en dos direcciones distintas y Plutón además siempre va a rascar toda aquella parte profunda que hay en tu organismo, es que fuera una sacudida, ¿no? Es parecido a lo que sucede en la Tierra cuando hay un terremoto, ¿no? Que todo se sacude, todo se mueve, todo explosiona o implosiona o ambas cosas a la vez. Con lo cual, todos los contenidos internos son agitados simultáneamente. A cada uno le toca en aquella parte más importante o que más pendiente tiene. De hecho, Plutón nos habla de dónde tenemos acumulada más energía. Entonces, si por ejemplo llevabas muchas semanas trabajando mucho, con mucho estrés o con algún asunto que particularmente te llevaba dolores de cabeza, te traía dolores de cabeza, pues ahora se está agitando toda esa energía, toda esa cuestión y eso puedes, eso, pues que no descanses bien. De hecho, mucha gente no está descansando bien o están teniendo muchas pesadillas o por lo menos alguna actividad onírica de tipo un poco más macabra de lo normal. Ah, mira vos. Y eso puede tener que ver exactamente lo último que acabas de nombrar, con que deliberadamente de otro lado estén queriendo intoxicarnos hasta por vía onírica, que no le alcance con el resto del repertorio. Exacto, esto hay que atacar en todas partes, ¿no? Entonces, sí, desde luego, los días en los cuales Sol y Plutón están en una interacción directa, y en este caso es conjunción, que es el aspecto más fuerte que hay en astrología, y además que están, creo que va a ser la última conjunción que hacen en Capricornio, quizá el año que viene, no estoy seguro, pero o es la última o es la penúltima que vamos a ver en nuestra vida, porque ya las próximas serán en Acuario, luego serán en Piscis y así sucesivamente. Pero ya Capricornio pasarían 200 y tantos años hasta la siguiente, o sea que vamos a despedirlo. Y desde luego son los últimos manotazos de ahogado de los psicópatas que creen que nos mandan. Pues también puede ser que sí, que nos estén atacando y que los grandes jefes oscuros que están en el otro lado, en el mundo astral, pues también estén dando ya sus últimas oleadas, sus últimos ataques, sus últimos empujones para ver si pueden desestabilizarnos, para poner a prueba, en definitiva, nuestra soberanía personal, que es al fin y al cabo también lo que te reclama Sol Plutón, que te hagas dueño de tu vida, que tomes el volante de tu vida hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Por eso es un buen ejercicio viendo cómo lo hacen ellos, pero también cómo lo hacemos nosotros. Al fin y al cabo, cada uno tiene que hacerse responsable de su vida. Y eso parece que a muchos, pues obviamente les va a costar bastante todavía. Robert, ya no nos conoces, tendemos a darle un matiz educativo a todo esto. Entonces, ¿por qué no volver a preguntarte como si nada supiéramos, para delicias de quien no tiene mucha idea de alguna definición técnica mínima de astrología, y también para fastidio de los que le fastidia mucho que le preguntemos qué es la astrología u otras preguntas técnicas que van a suceder. Entonces, después, más o menos, ¿qué era esto de la astrología? La astrología es la relación que hay entre lo que sucede en el cielo
y lo que sucede en la Tierra. Así que nosotros podemos entender que existe una relación entre lo que pasa en la mente y lo que pasa en el cuerpo por un principio de fractalidad y analogía. O sea, una mente estresada es un cuerpo nervioso, una mente apática es un cuerpo abúlico. Pues si hiciéramos esa metáfora de extrapolación, nos daríamos cuenta que lo que pasa en el cielo tiene una relación, o sea, la posición de las estrellas, la posición de los astros, el movimiento de los planetas por la eclíptica, tiene una correlación con lo que pasa aquí abajo. Hasta tal punto que uno puede investigar qué posición celeste había en el instante y lugar exacto en el que uno nació, y ese mapeado extraído exactamente del momento en el que uno nació constituye su carta natal, que luego vamos a ver que tiene una gran correlación con lo que va a ser la identidad, con lo que va a ser el carácter, con lo que va a ser el ADN psicológico de ese individuo. Lo mismo se puede hacer con cualquier tipo de evento o acontecimiento, es decir, extraer la carta natal calculando exactamente qué coordenadas celestes había en el momento en el que algo o alguien nació. Lo mismo que también podemos progresar en el tiempo, y como las posiciones de los planetas son deducibles porque siguen unos movimientos cíclicos y periódicos y por lo tanto matemáticamente predecibles, podemos saber cómo estarán los planetas en 10 años, en 5 años o en 5 minutos. Y eso nos puede también hacer la posibilidad de hacer pronósticos, de saber cómo están hoy, cómo estarán en 3 meses, y a partir de ahí hacer deducciones de si esto significa esto, entonces en 3 meses pasará tal cosa que seguramente estará relacionado con esto otro. Y Robert, técnicamente, ¿qué es una conjunción? Una conjunción es cuando dos planetas están alineados entre sí respecto al zodíaco. O sea, el zodíaco es como un circuito por el cual pasan los planetas. Es decir, cuando nosotros vemos el cielo, estos planetas pasan por un circuito que es como una banda. O sea, es decir, no pasan por todo el cielo en todo el espectro visual, sino que pasan solo por un recorrido, por un caminito muy determinado. Entonces, cuando dos planetas están exactamente alineados en la misma posición respecto a ese circuito, decimos que están en conjunción. A veces puede pasar que los planetas estén muy lejos. Para entender fácilmente lo que es una conjunción, los días de luna nueva es cuando el Sol y la Luna están en conjunción, y por eso el Sol opaca a la Luna. Eso es lo que sucede cuando hay una conjunción. Luego tendríamos otro aspecto que es la oposición, que es cuando el Sol y la Luna están en posiciones contrapuestas a 180 grados entre sí en ese circuito circular imaginario que llamamos eclíptica. Y luego hay otros aspectos, según están, si están a 90 grados entre sí, a 60, a 120, y vemos que según el ángulo de relación respecto a ese círculo imaginario que den los planetas, eso significa una cosa o significa otra. ¿Sabes, Robert? Me haces acordar de, bueno, un montón de cosas, pero la primera, una vez escuché en una charla a un tipo que tenía más o menos bastante idea de todo, decir esto de oposición, cuadratura, bueno, decía en pocas palabras, de una sola palabra, significa mufa. Mufa, disculpa que no recuerde si es lo mismo para un argentino que para un español. Yeta, mala suerte. O sea, ¿estaba bien orientado el señor? No, realmente no es mala suerte o los aspectos, aunque en cierto modo se puede distinguir entre aspectos armónicos y aspectos tensos. Eso no predice el resultado de lo que va a pasar. Sí que es cierto que hay alguna serie de aspectos, por ejemplo, la oposición, la luna llena, por ejemplo, es fácilmente comprobable, y eso lo puede decir cualquier servicio de urgencias, que los días de luna llena pues hay más accidentados, hay más asesinatos, hay más incidentes en general. O sea que cuesta más, por lo general, estabilizar las energías que están en oposición. Pero también las grandes creaciones y las grandes obras se hacen en luna llena. Y de hecho, muchas veces salen las obras, ¿no? A la luz de la luna llena, el poeta se declaró y tal. ¿No? Rara vez es a la luz de la luna nueva, por ejemplo, ¿no? No, mejor dicho, en la oscuridad de la luna nueva. Más bien suele ser la luna llena la que marca esa energía. O sea, básicamente, lo que ocurre con los aspectos llamados tensos es que se acumula bastante energía, más de lo normal. Y normalmente cuando alguien maneja mucha cantidad de energía, no tiene capacidad para controlarlo y por lo tanto acaba produciendo desastres. Sin embargo, el mayor virtuosismo se produce también cuando hay aspectos tensos. ¿Para quién? Para quien sepa aprovecharlo. Si tú piensas en un corredor de Fórmula 1, si tiene un coche mucho más veloz, puede alcanzar mejor tiempo, pero también tiene más probabilidades de estrellarse. Pues un aspecto tenso es algo parecido. De hecho, si miráramos la carta de Michael Schumacher, por ejemplo, ese corredor de Fórmula 1, tenía muchos aspectos tensos en su carta.
Y de hecho, como corredor Fórmula 1, pues fue de los mejores de la historia, aunque luego acabó teniendo un accidente bastante trágico esquiando. Es decir, que sí, claro, evidentemente eso te puede dar cierta dificultad, depende siempre de cómo lo manejes. Entonces, me resisto mucho a hablar de bueno y malo en la astrología. Lo que pasa cuando hablamos de astrología mundial, es más fácil intuir que si hay aspectos tensos, a la mayoría de la gente no va a saber gestionarlo y por lo tanto el mundo va a ir peor, y si hay aspectos armoniosos, la mayoría de la gente va a saber gestionarlo y por lo tanto el mundo va a ir mejor. Pero en lo personal no funciona así, en lo personal no es tan sencillo, porque si tú naces con una serie de aspectos tensos, tienes mucho tiempo para aprender a manejarlos. Por lo tanto, no tienen por qué traducirse en mala suerte. De hecho, con los aspectos tensos seguramente vas a llegar más lejos que con los aspectos más suaves, porque pueden acomodarte. Es un poco el efecto del niño que ha tenido unos padres que le mimaban mucho, le trataban muy bien y al final no tiene tanto incentivo a esforzarse en su vida y a conseguir logros propios. Robert, ¿sabés qué? No demasiado lejos de esta charla, de donde venía la cuestión de la cuadratura, la oposición y la mufa, cosas por el estilo, había sido ahí por los 80. Recién me acordaba que en la década del 80 hubo dos cuestiones significativas. Una, estoy seguro que en el año 81, que le daba muchísima manija en la radio y la televisión de aquel momento, que no era la cuestión mediática de ahora, no había internet, que se había producido supuestamente un alineamiento, pero perfecto, de todos los planetas. Y también me aparecía en la cabeza qué había pasado de raro. Y no me acuerdo por ahí con precisión, pero atentado al Papa Juan Pablo II, o Juan Diablo II, como decían algunos, y a Reagan, creo que anduvieron más o menos por ahí, por el 81. Pero fuera de eso, no sé qué otra cosa significativa puede haber generado esta alineación exacta de los planetas. Y después en el 86, que estuvo la vuelta del cometa Halley, que también fue un rollo eso, supuestamente cada 76 años. Entonces, sobre un tema netamente astrológico, creemos, todos los planetas alineados en el año 81, y sobre el cometa Halley, 1986, ¿qué nos podrías comentar? Sobre el Halley poco porque no es complicado ubicarlo dentro de lo que es la carta natal, porque creo que me parece que ni siquiera pasa por la eclíptica, pero no estoy seguro. Entonces no se utilizan los cometas en astrología, o por lo menos como pasan tan rápido el efecto es bastante despreciable. En cuanto al 81 y también 82, se dio una conjunción muy parecida a la que se dio en marzo de 2020. O sea, eran Marte, Júpiter, Saturno y Plutón en Libra. O sea, se dieron la misma conjunción planetaria que se dio en marzo de 2020. Y creo que la Guerra de las Malvinas fue más o menos en el 82, si no recuerdo 82, mal. abril, junio, sí. Y ahí, en abril justo del 82, estaban Marte, Saturno, Plutón y Júpiter creo que ya no, pero bueno, estaban por lo menos Marte, Saturno y Plutón en Libra conjuntos, igual que en marzo de 2020. O sea, quiero decir que esos aspectos son bastante fuertes. Creo que Júpiter ya había pasado a Escorpio, pero bueno, hacía nada, había estado en Libra, que intuyo que también fue el momento en que se fue gestando también esa guerra. Entonces, sí, se sabe que cuando se hacen esas alineaciones planetarias, pues suele haber situaciones complicadas. Es verdad también que Libra es un signo más pacífico de lo que es Capricornio y por eso en el último 2020 tuvimos una guerra bastante más dura, por lo menos en términos mundiales, que no la de las Malvinas, porque fue mucho más localizada, aunque fue más cruenta, pero fue más localizada ya que había menos países involucrados. Pero bueno, no deja de ser también una guerra en la que hubo muertes, en la que hubo bajas y en la que, bueno, los de siempre manejaron y movieron el tablero de juego del mundo para demostrar quién manda. Robert, esto de la alineación exacta de los planetas del 81-82 tiene un ciclo regular. Sí, es más o menos regular. Lo que nos interesa siempre son las conjunciones que hay entre Saturno y Plutón. De hecho, claro, la última vez que se dio esa conjunción fue en marzo de 2020 y la penúltima fue en el 82. O sea, esas son las últimas que tenemos. La anterior conjunción se dio creo que en el año 45, más o menos cuando estuvo lo de Hiroshima y Nagasaki. Creo que ahí fue la última vez que se dio esa conjunción. Y la anterior se dio en 1914 con el inicio de la Primera Guerra Mundial. O sea, es decir, que cada vez que se juntan los dos en conjunción, telita que vienen gordas.
Pues claro, la siguiente más o menos será en 40 años. O sea, queda bastante. Tenemos mucho por hacer antes de llegar a la siguiente y espero que ya no haya ningún reptiliano a la cabeza del mundo. Pero claro, hay que prever que siempre que se da una conjunción pasan cosas gordas. Claro, en el 45, con Hiroshima Nagasaki, vale, acaba la Segunda Guerra Mundial, pero empieza la Guerra Fría. Entonces salimos de Guatemala a Guatepeor, o sea, es decir, que no es que empezara precisamente un periodo pacífico, pero además también para acabarlo de complicar, no solo las conjunciones generan situaciones complicadas, sino también cuando hay oposiciones y cuando hay cuadraturas. Y eso pues más o menos es cada 11, 12 años tenemos un aspecto de tensión entre Saturno y Plutón, solo que por lo general la conjunción el que suele ser más visible y notorio. Pero si realmente hacemos un repaso en la historia del siglo XX, nos daremos cuenta que los aspectos tensos de Saturno y Plutón casi siempre dan problemáticas. La Segunda Guerra Mundial empiezan con una tensión de Saturno-Plutón, también con Marte, creo que Júpiter también estaba involucrado, o sea, igual que en 2020, aspectos muy parecidos. La guerra de Vietnam, no, la guerra de Vietnam no, perdón, la crisis del petróleo del año 73, también, que creo que venía con la guerra del Yom Kippur. El autoatentado de las Torres Gemelas, pues también 2001, aspecto de oposición Saturno-Plutón, mezclado por ahí con Marte. Bueno, la crisis esta que hemos tenido en el 2008, 2009, cuando empieza todo esto, pues también estaban Saturno-Plutón. O sea que ya es bastante recurrente y sabemos que son aspectos bastante difíciles de manejar y que normalmente a nivel geopolítico pues dejan bastantes bajas. Robert, entrando en otro bendito tema que es, entendemos, Plutón en Acuario, lo cual es una influencia de al menos 2 décadas y entendemos que medianamente positiva, pero lo dejamos en tus manos, por las dudas. Sí, porque vamos a ver, el tema, lo que crea más dificultad, más polémica, es la relación que Plutón va haciendo con el resto de planetas. En este caso, lo vamos a explicar de una manera positiva, sobre todo porque entra sin apenas tensiones. O sea, Plutón entra en Acuario, cambia de signo, pero está razonablemente tranquilo. Y de hecho, no hace ningún aspecto de tensión con ninguno de los planetas lentos. De hecho, con Urano cada vez empieza a hacer un aspecto más armonioso. La última vez que Plutón y Urano empezaron a tener un aspecto tenso fue en 2008 y estuvo relacionándose pues con toda la crisis económica que hubo en aquel entonces. Prácticamente siempre que están en tensión pues crean problemáticas y ahora empieza un espacio de armonía. Plutón asimismo también está en una buena relación, una relación armoniosa con Neptuno y también ya se acaban los aspectos tensos con Saturno y de hecho poco a poco se irá haciendo un aspecto armónico con Saturno y también con Júpiter, o sea, con todos básicamente los lentos. Si Plutón está bien relacionado se produce una regeneración. Es más fácil pues hacer una limpieza, hacer una purga y en este caso siendo Plutón en Acuario un arquetipo que rige la sociedad y también el mundo de las ideas, lo que son las cosmovisiones, los metarrelatos, Plutón en Acuario produce una depuración, una purga. Hemos visto durante estos últimos años cómo la mayoría de los relatos oficiales científicos han caído o por lo menos están mucho más en entredicho de lo que estaban hace 3 o 4 años. Así que empieza una era dorada para el cuestionamiento de todo el establishment intelectual. Así que es una buena noticia, así como también va a pasar la fregona y la escoba por todas las organizaciones supranacionales, por todas las ONGs, por todas las organizaciones tipo Naciones Unidas, la Organización de Mantas y Sábanas, también conocida como la Organización de las Agujas, pues todas estas organizaciones van a ser miradas con lupa y de hecho ya ha pasado con este foro de Davos que cuando salía el CEO de esta innombrable compañía que vende agujas, le han abucheado, le han hecho unas cuantas preguntas incómodas y el tipo con su cara de póker ha intentado salir con indisimulada indignidad de allí como ha podido, pero esto va a ser cada vez una presión insoportable para toda esa gente. Por eso digo que por lo menos para los intereses de todos aquellos que tenemos cierto amor por esta vida y por la libertad, Plutón en Acuario nos va a venir muy bien. Muy bien, Robert. A ver, hay un tema que es muy común, una sustancia, es muy propia de los análisis geopolíticos, que es cada vez que parece que dos poderes, que dos poderosos, que dos, digamos, capitalismo, comunismo, que dos estilos, si se quiere, de poder se pelean,
a ver, ¿es eso lo que está realmente pasando o nunca deja de ser una obra de teatro? Yo creo que hay gente que, la que tiene más bien el último punto de vista, por ahí se pasa un poquito de conspiranoica, porque, a ver, la vida diaria también uno podría proyectar eso a todo, de que todo está dirigido por alguien o por algo y que nunca pasa nada espontáneamente. Pero bueno, tanto tu punto de vista, que nos interesa como tipo inteligente, como que, si la astrología puede resolver esto. A ver, ¿se están peleando o nunca deja de haber alguien manejando los hilos? Pues ambas cosas. Realmente las dos cosas pueden suceder simultáneamente. O sea, que existen operaciones psicológicas dirigidas desde el poder, infiltraciones, falsas disidencias, teatrillos. Eso es más que evidente. O sea, es algo que se puede comprobar con relativa facilidad y especialmente si vamos al aspecto político, yo creo que ahí no hay pelea real nunca. O mejor dicho, si la hay es dentro de unos márgenes de juego y sí que es posible que a lo mejor entre dos políticos se peleen entre sí de verdad porque se odien, pero todos están al fin y al cabo, esas peleas están permitidas porque no comprometen ninguno de los puntos importantes de la agenda. Es como decir, mira, en esto los dos vais a hacer lo mismo, pero en este otro tema os podéis matar entre vosotros, que además es lo más inteligente si tú quieres tener una estructura piramidal, tienen que haber ciertos incentivos, no pueden ser todos completamente soldados que actúen obedeciendo órdenes. Tienen que tener un margen de libertad también para que resulten más creíbles, porque cuando se insultan entre sí pueda ser de verdad. O sea, la idea de que todo es absolutamente un teatro tampoco es sostenible, porque al final se acabarían delatando. Entonces, claro que hay una parte de realidad, claro que algunos son promocionados, entonces para promocionar tienen que hacer una serie de méritos, también tienen que demostrar cierta valía, cierta autonomía para ver si han captado el espíritu de la agenda sin tener que darle directrices. De hecho, es como una prueba muy mafiosa, ¿no? No te digo lo que tienes que hacer, a ver si averiguas lo que realmente queremos que hagas y si lo haces, entonces eres un buen candidato. Porque claro, si tenemos que darte muchas órdenes, no eres fiable porque cada vez que te pasamos una orden hay más probabilidades de que ésta sea saboteada, sea interceptada y por lo tanto no es inteligente. Sin embargo, alguien que capta bien el espíritu de esa manipulación, pues siempre es bienvenido. Entonces, ¿hay disidencia real? Sí. Aparte de la que tenemos nosotros, yo creo que sí. Y de hecho, me consta mucha gente que tiene poder, que está en puestos importantes del periodismo, del deporte y del arte, que son disidencia real, pero no se atreven a pronunciarse en público. Y por supuesto también me consta de incluso políticos de pequeña escala, alcaldes, funcionarios, que son disidentes reales. Lo que pasa, claro, no van a salir aquí como salimos nosotros a dar la cara porque ellos están dentro del sistema y asumirían demasiado riesgo y serían además rápidamente interceptados en el caso de que se expresaran públicamente. Pero que tenemos aliados en todos los estamentos, estoy absolutamente convencido y además lo he podido verificar en algunos casos a mi pequeñísima escala, pero bueno, lo suficiente como para saber que eso es real. Ahora, ¿hasta qué punto tenemos disidentes infiltrados en masonerías y tal? Ahí ya lo veo más complicado. Ahí no creo que haya por lo menos nadie de mucho poder allí dentro, o sea, no acabo de coincidir en esas versiones que hablan de unos sombreros blancos que tienen capacidad y que lo tienen todo controlado. No creo que lleguemos a esos extremos, aunque sí puede haber simpatizantes nuestros en muchas partes y alguno que lo sea, pero que esté ahí un poco de agente doble. Eso sí que me parece lógico, pero no mucho más. Tanto hasta el punto de que todo lo estén controlando, desde luego creo que no. Sí, justamente a partir de mi tarea de periodismo entré en contacto con distintos puntos de vista y esta anécdota de la historia relativa a la geopolítica, que van un poquito de la mano con lo que decís, como que es un poco de todo y hay extremos, los dos extremos, valga la redundancia. Poner, recién me acordaba, Adrián Salvucci, referente internacional en geopolítica, precursor o al menos referente nuevamente a nivel internacional en cuanto a la investigación del CFR, esta especie de club de poder masónico que pone todos los presidentes norteamericanos desde el año 45, salvo Trump y Kennedy, que aún a su manera no terminaron bien. Uno por ahí terminó peor que el otro. Entonces Salvucci, estoy seguro que fue, en un momento cuenta una anécdota sobre la guerra de Vietnam. Parece que había un general norteamericano que estaba por hacer una avanzada que podía dejar, digamos, la guerra ahí servida del lado de Estados Unidos. Y parece que este buen señor recibe una llamada
y le dice, ¿usted qué va a hacer? Y señor, voy a hacer un movimiento que no va a permitir posiblemente ganar la guerra. Y del otro lado le contestan, ¿sabe qué pasa? Escúcheme, la guerra no es para ganarla, es mantenerla. Ah, bueno, como usted diga, mi señor, mi ministro de las pelotas, no sé qué, ¿esto qué te genera? ¿Puede haber sido cierto? Hombre, tiene sentido. O sea, a mí no me sorprende nada. Quiero decir, claro, muchas veces hay quien, creo que desde la inocencia estudia a los líderes militares pensando qué buena estrategia, qué mala estrategia. Y luego, claro, yo creo que si alguien es líder militar, pues se puede encontrar con una llamada de estas y te dice, no, no, si esto no es para ganar, esto es una narrativa. Creo, a ver, no vamos a decir el nombre, pero me sospecho que hay una guerra actualmente que podría obedecer a órdenes y que se esté perpetuando de una manera, vamos a decirlo, política, más que militar. No creo que sea un enroque militar, sino que puede ser que hubiera alguien que se estuviera beneficiando de ello. Y yo lo suelto, yo lo dejo ahí. Este Sí, vídeo no, luego la lo verdad. retiráis de YouTube, ¿no? Sí, después de. Yo en general, a ver, a veces con un criterio lógico, si uno suelta algo que pinche demasiado, digamos, por ahí se retira de YouTube. Y si no, vemos, lo pensamos, a veces le preguntamos a Luis, ¿qué te parece? ¿No, Bueno, ¿Nos creo van a que borrar otro canal? esto ha quedado bastante ambiguo, así que no creo que pase nada. No, bueno, esperemos que no. Entonces, Robert, bueno, y otra cosa ahí que da vueltas por la cabeza, una vez pasó por acá, por el ciclo de los miércoles que hoy es jueves, un chico, un autor, Miguel Pedrero, y una vez comentó algo muy interesante. Puede ser que te lo haya comentado en otro programa, pero bueno, vale la pena, al menos para la gente nueva, que en algún momento dice, no saben digamos, como la incertidumbre que tiene mucha gente en el poder, porque está gran parte de la cosa mantenida por relato. Lo cual quiere decir que si empieza a haber cierta masa de gente que se dé cuenta que es algo mantenido por relato, por un miedo generado por relato puro, por palabras, no porque haya cosas de las cuales asustarse, o por ejemplo de una cosa que te contagia, que entra por un poro de 3 milímetros, y dice como que los tipos están más asustados que disfrutando del poder que tienen, porque está como sostenido por menos que por alfileres. Sí, bueno, la mentira tiene las patas muy cortas, pero además el que miente sufre y padece, y más cuando se la juega tanto con una mentira. Entonces, claro, yo para mí siempre he dicho, cuando de pequeño me explicaban las teorías estas de que hay gente que manda en el mundo y tal, yo no lo entendía porque razonaba, qué estúpido, ¿no? Es decir, ese poder te compensa, digo, porque imagino el tener que mantener el mundo mediante mentiras, mediante engaños, para acumular más dinero y tal, y no veía dónde estaba el incentivo, por eso me costaba entenderlo. Digo, no creo en esas teorías porque los veo demasiado estúpidos y yo pensaba torpemente que eran más inteligentes. Luego comprendí que no, que son estúpidos. Porque si fueran inteligentes ya primero no empezarían a traicionar a todo el mundo, no venderían su alma, no harían cosas tan abyectas simplemente para tener una cuota de dominio sobre el resto y cuatro placeres que jamás van a poder disfrutar porque, como tú bien dices, la tensión que lleva a uno teniendo que sostener ese rato, pensando que se te puede echar todo el mundo encima en cualquier momento, no creo que duerma muy bien por las noches, salvo que sea con muchas drogas. Por ahí algunos lo disfrutan demasiado. Parece que otros no se enteran de nada, que lo pasan muy, muy bien. Entonces, a ver, para agregar un poquito de condimento a esta dinámica, vamos a compartir algo con Robert. Espero que no se asuste. No creo si a Robert le da más o menos todo lo mismo. Entonces, Exacto. abrimos nuestro WhatsApp web. Del WhatsApp web pasamos a un enlace. Del enlace pasamos a compartir pantalla. Esto es Televisión Verdad. Así que atento, Me pongo en tus vigilante. manos completamente, ¿eh? Me pongo en tus manos. No, A esto ver. es un espectáculo. A ver, tiene que ver con alguien sobre el cual alguna vez, ¿qué? Alguien a quien te mencioné y sobre el que cruzamos alguna idea. Estoy seguro que en Planetas en la Cabeza uno. Pero encontré una perla que es tan, a ver, divertida en cierto sentido. Voy a ver cómo reacciona, pero es como que es todo divertido, el personaje es divertido. Creo que ya imagino a qué personaje te refieres. Por ahí, vos que sonás menos que Robert Martínez, que fuera de
hacer estudios astrológicos tenés una mediana capacidad intuitiva. A ver, entonces, va poniendo compartir pantalla. En un momento van a escuchar a un señor que habla y canta un gallo. Es un espectáculo. Yo voy a tener algo para comentar. El señor que nos da palo más o menos, palo y a la bolsa a todos. Entonces, atento que se viene la sorpresa. Compartir pantalla. 1, 2, 3 y play. Se acabara el agua y la comida que tenían dentro. Pues las élites se dirigen un poquito a eso. Es posible que a partir de 2023 bajen un poco la guardia, porque lo único que les interesa es que la gente se vaya arruinando, sacarán una paga social de supervivencia a cambio de que seas un buen ciudadano y te pinches la vacuna, o sea, el veneno, cuando ellos lo decidan. Y ese es el plan de ellos, probablemente. O sea, ese optimismo de Robert, de ya están vencidos y tal, y tumba y tal, bueno, ahí me suena que puede, ¿no? Puede ser positivo, ¿no? Pero también me suena a que, oye, a esas ovejitas que están ahí un poco nerviosas, tranquilízamelas, tú diles que ya lo tienen todo ganado, que han luchado muchísimo, pues vamos, han hecho una lucha que no veas, vamos. O sea, toda la disidencia ha hecho una lucha mortal, ha sido una batalla campal, no ha hecho nada. Nada, tú diles que ya está todo ganado y tal, y tú imagínate. Por eso sí, Robert es inteligente y ha dejado ya de decir chorradas de dimensiones superiores, que le decían que en 2021 venía la libertad acuariana y los reptilianos. Ya parece que se ha dado cuenta de que por ahí la pata está mucho más humilde y tal, y la interpretación no está mal. Le falta en la ecuación Eris, claro, que sin Eris se queda coja la ecuación, que lo comprobaremos en octubre, en septiembre en adelante, septiembre a diciembre, porque teóricamente ahí van a atacar bastante porque Plutón se acerca mucho a la cuadratura con Eris. Y aunque Marte en la retrogradación hace sextil con Eris y quincuncio con Plutón, también los sextiles de Marte pueden... Bueno, este señor es un espectáculo, es algo así como el astrólogo de los gallos y la gallina. Dice más de unas cuantas veces en sus audios que toda la disidencia es una porquería, que todo Telegram es una porquería y que no sé qué. Tiene una especie de amor no correspondido especial con Robert, porque a veces hasta lo pone en los títulos de los videos. Esto para vos. No te dice pelotudo, no sé por qué, pero tiene es el camarada Javier Reynoso, con su punto de vista tan particular. También tiene voz como que, aparte de astrólogo de gallos y gallinas, fuera un locutor, pero locutor después de fumar habanos. Entonces, ¿por qué este amor no correspondido acá con el amigo Javier, Robert? Bueno, yo tuve bastante relación con él en el año 2006, en adelante, prácticamente hasta 2011, participando mucho en sus foros, o sea, es decir, yo compartí muchas ideas con él. Y bueno, obviamente no podía estar toda la vida en un foro porque tengo otras cosas que hacer, tengo que trabajar, tengo que dedicarme a otras cosas. Y parece que se tomó mal el hecho de que, bueno, no sé si se quiere atribuir como si fuera mi maestro, cuando simplemente compartíamos ideas. Es decir, cuando compartes ideas en un foro, he compartido ideas con muchísima gente fuera del foro. Y claro que aprendí algunas cosas suyas, evidentemente, hizo algunos buenos estudios, pero yo cuando llegué a su foro era precisamente buscando información sobre los aspectos de 2010 a los que ella había llegado y yo también había llegado por mi cuenta y quería ver si alguien por internet hablaba sobre ello. Y bueno, supongo que quiere algún tipo de atención o quiere algún tipo de correspondencia que yo obviamente no le doy, ni le doy a él ni le doy a nadie. Dicho sea de paso, no es nada contra él, me parece que es una persona que ha aportado mucho al mundo de la astrología y sigue aportando, pero tiene una fijación, ya no solo, no es contra mí, no creo que sea contra mí, sino con todo lo que tiene que ver con lo espiritual, incluso dentro de lo astrológico, fuera de unos cánones, fuera de una serie de técnicas, que son los tránsitos, prácticamente todo lo demás lo pone en duda. Entonces, claro, yo soy mucho más abierto en muchos temas, él es mucho más, bueno, según él, mucho más riguroso y yo estoy como una puta cabra, según sus... Bueno, soy inteligente, pero estoy como una puta cabra, soy inteligente, pero entonces tengo que ser un estafador porque no puede ser que me crea lo que yo digo. Bueno, pues eso, yo creo que no tengo ganas de juzgarle ni de evaluarle. A mí no me cae mal que diga un poco lo que quiera, no estoy de acuerdo con muchas cosas de las que dice y además pienso que, claro, él, desde su punto de vista, mi discurso es demasiado optimista
y yo creo que el suyo es demasiado pesimista, pero eso es algo que ya se lo he dicho muchas veces. De hecho, la última vez, o la penúltima que tuve interacción con él, primero me insultó muchísimo en el año finales de 2020, me envió unos textos prácticamente amenazantes diciendo que me iba a estallar, que yo iba a equivocarme gravemente porque según él en 2021 nos íbamos a la mierda. Yo dije que no, que iba a ser un año complicado, pero no tanto como 2020. En eso parece que ya no se acuerda de que me lo dijo en su momento. Y dije, bueno, mira, ya veremos, tampoco pasa nada, digo, pero realmente los aspectos que hay en 2021 no me parecen peores que los del 20. Y yo no es que haya parado o haya bajado de decirlo, yo no he cambiado mi relato absolutamente en nada. Es más, simplemente, si no hablo de los mundos sutiles en mis predicciones, que además solo lo he hecho algunas veces, es porque apenas hay información del otro lado y es verdad, desde allí ya prácticamente no hay nada relevante que decir. Simplemente, mientras que en 2020 sí que lo había. O sea, que no es que cambie de relato por una adaptación mediática, sino porque simplemente la información que hay del otro lado prácticamente ya está más que clara, no hay novedades al respecto y por lo tanto la partida se juega aquí abajo. O sea, para mí hay bastante coherencia en lo que digo, pero cada uno lo analiza un poco como le da la gana. No, está muy divertido el señor, y le reitero, para quien quiera verlo, yo una vez le mandé un mensaje invitándolo a una tertulia, que supuestamente yo sería el despechado porque nunca me contestó, a mí me da todo lo mismo también. No sé si tanto como menos, más que Robert, más o menos igual, me da lo mismo. Pero es muy significativo. Sí, sí, de hecho a mí cuando empezó a insultarme yo le dije, bueno, pues si quieres, hacemos un vídeo en directo tú y yo y debatimos nuestros puntos de vista, pero no quiso. Pero dando la cara, evidentemente, nada de la lucecita atrás, sino no, los dos dando la cara, tú expones tus argumentos y si me quieres insultar, me insultas, pero hazlo directamente a la cara, ya que eres una persona muy brava y muy valiente, pues hazlo directamente a la cara. Pero dijo que no tenía ganas de entrar en ese marrón. Digo, bueno, pues entonces podrías dejarme en paz. Yo no hablo de ti, y menos despectivamente. Es más, las pocas veces que he mencionado ha sido con muy buen rollo y con honor, valorando y agradeciendo todo lo que ha hecho. Entonces, no tengo por qué estar, de hecho, es por definición, no tengo por qué estar hablando de lo que discrepo con el resto. Discrepo con muchas personas en muchas cosas, pero las omito, es evidente. Basta con afirmar lo mío, bastante tengo ya con afirmar lo que uno piensa, como para encima tener que estar contradiciendo, mira, pues en este punto con esta persona no estoy de acuerdo. Bueno, es igual, cada uno haga un poco lo que quiera. Sí, por ahí con una vez alcanza, o hasta inclusive que esa vez sea interior, y si es exterior, que sea más o menos moderada, qué sé yo, elegante, libriana, digamos. Pero bueno, lo divertido de este señor, que yo me podría ofender, pero no me ofendo, me divierte. Repite hasta que se harta que toda la disidencia está creada. Y no lo dice siempre de distinta manera. A veces es como que matiza. A veces dice, no, los más famosos, por ejemplo, la vendía a ligar vos. Pero a veces es lo más famoso y a veces todos. Toda la disidencia está creada. No, el único que nombra no sos vos, por lejos sos el primero, pero también tiene alguna cosita especial con el abogado contra la demagogia, que cada tanto le da. Después escuché algo que no me quedó claro en qué sentido lo dijo, porque el señor a veces no es demasiado claro, con el murciano. Al murciano lo entrevisté 2 veces, me pareció un filósofo, un genio, y aparte un tipo con cierto coraje, ciertas pelotas también. Entonces, dale que va. Él a quien tiene, que de paso te pregunto quién es, porque no sé quién es. Él menciona mucho, ya por espiritualizándolo, digamos, ya poniendo de las alturas, al Telegram de un tal Longo, Alfonso Longo, o cosa por el estilo. ¿A vos te suena? Es un astrólogo. ¿Longo? Sí, creo que Alfonso Longo es un astrólogo. Ah, sí. Entonces creo que es amigo suyo, o por lo menos simpatizante suyo, bueno, que están en una línea argumentativa muy similar. Entonces por eso le elogia, Claro. porque más o menos piensa parecido. Pero bueno, me refiero que, a ver, hay un patrón bastante común en mucha gente de la disidencia que es insultar al resto. O sea, además, bueno, a mí me han llamado satanista, me han llamado masón, hay gente que lo ha afirmado categóricamente que soy satánico, que soy masón, que estoy como una puta cabra, que trabajo para no sé quién. Digo, yo qué sé, pues ven a mi casa. Bueno, a mi casa no te voy a invitar, pero vamos, que me puedes ver. La gente me ve por la calle cuando salgo por la mañana a caminar. Es decir, que digo que no vivo en ningún lugar extraño, ni voy con guardaespaldas por la calle, que soy una persona de lo más cercana. Pero creo que, bueno, en el fondo muchas de estas personas necesitan una notoriedad y un protagonismo que no están adquiriendo. Y yo siempre digo, aquí el que sale y da la cara
asume más riesgo, pero también evidentemente va a tener más prestigio. El que no da la cara asume menos riesgo, pero va a tener menos prestigio. Entonces, si lo que queréis es prestigio y en el fondo no os atrevéis a reconocerlo, porque yo he visto perfiles de Twitter que me insultan a saco y ninguno da la cara, ninguno pone su nombre. Digo, bueno, pues así es muy fácil. Entonces, claro, se quejan un poco de la fama que adquiere alguien que da la cara y que además sale cada día pues regalando contenido. Digo, vamos a hacer lo mismo. ¿A que no queréis? Digo, bueno, pues entonces os fastidiáis y nos hacen caso. Es lo que hay. Yo he estado en manifestaciones, he estado en congresos, he estado en todas partes, en muchísimos canales de la más variada catadura y ya está, digo, y sin pedir nada a cambio. Bueno, si hacierais lo mismo, pues entonces también tendríais mucha gente que confía en vosotros y que le gusta escucharos. Pero claro, yo entiendo que él está, pues él y muchos más, bastante frustrados porque les gustaría que les hicieran más caso. Digo, bueno, pues ganaoslo. O sea, de alguna manera, para llegar a la gente, no basta con decir lo que uno piensa. Y no es una cuestión de decir, la gente piensa, digo, no es por decir lo que la gente quiere escuchar. Si tienes que decir algo que es ingrato, se dice. Pero trata bien a la gente, trata bien a tu público. Y desde luego empezar a insultar a los demás no es la mejor estrategia para que la gente te tome en serio.